meditando en este capítulo 4, que creo que es bien importante, interesante, porque habla de los valores. Yo le puse por título valores relevantes. ¿Qué quiero decir con esto? Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos nuestros propios valores personales. Y estos están presentes en nuestra vida, consciente o inconscientemente. No siempre tenemos conciencia plena de los valores que tenemos, pero sí tenemos un sistema personal de los valores. Lo otro es que los valores personales no siempre son bien entendidos por los demás, ya que para lo que para mí está bien, para otro puede que no esté tan bien. Pero uno, cuando tiene sus propios valores, no siempre disfruta de la comprensión de otros, no siempre los demás lo apoyan. Por lo tanto, aquí hay un asunto de respetar la opinión de los demás. También los valores los hemos ido adquiriendo durante el transcurso de nuestra vida. A medida que vamos creciendo, vamos conociendo, aprendiendo, también vamos incorporando valores en nuestra vida. Los valores son gracias a un proceso de selección en las distintas experiencias que nos ha tocado vivir. Por ejemplo, cuando uno decide ser honrado, ¿cierto? Mantener la integridad de la honradez. O cuando uno decide ser fiel a la esposa, a la pareja. O cuando uno decide ser una persona de paz, conciliador. O cuando uno decide ser una persona prudente. Valores que uno va incorporando en la vida, y eso forma parte de sí mismo. Por lo tanto, esos valores nos vamos adquiriendo a medida que vamos avanzando en nuestra propia vida. Los valores, podríamos decir que en una primera etapa son inculcados por nuestros padres, por nuestros educadores, ¿cierto? Porque eso es muy fuerte. La mamá, sobre todo, es muy, yo diría, enfática en inculcar valores a los hijos. Por lo menos la mamá, ¿cierto?, que ama a los hijos y que vive con ellos y que comparte con ellos. Pero también hay una colaboración directa de los educadores, los profesores. Por ejemplo, los profesores de la enseñanza básica, mientras más pequeños son, ellos más enfatizan los buenos valores, la buena conducta, el respeto, la puntualidad, la obediencia, la responsabilidad. Todos esos son valores que se los van inculcando tanto los padres como los educadores. Y de esa manera vamos construyendo nuestro propio sistema valórico. Y los valores en una segunda etapa son el resultado de nuestras experiencias de vida. Por ejemplo, a veces uno tiene una situación complicada, logró superarla, y viene la pregunta, dice, ¿qué moraleja sacas de esto? ¿Qué moraleja? La palabra moraleja, ¿cierto?, como que nos hace cierto clic con respecto a cuál es la enseñanza que yo tomo de esta situación. ¿Cuál es el aprendizaje que yo incorporo en mis valores a través de esto? ¿Cuál es la moraleja? Y eso me va a mí ayudando a construir mi sistema de valores personales. También los valores están en permanente renovación. Yo debo ir como ser humano creciendo. Por lo tanto, yo debo ir renovando mis valores, ya que con el paso de los años vamos adquiriendo más conocimiento y también más sabiduría. Yo escuché una reflexión de un profesional esta semana que él decía lo siguiente, y yo encontraba mucha razón en sus palabras. Decía, el cristiano es como la cruz de Cristo. El cristiano, cuando la cruz tiene el madero en forma horizontal, esto tiene que ver con el conocimiento de la vida, del mundo, de la gente, de las personas, de la sociedad. Pero el madero vertical es la sabiduría de Dios.
Es decir, realmente la sabiduría se alcanza o se perfecciona cuando estamos en Cristo. Dios nos hace sabios, ¿cierto? Una persona puede tener mucho conocimiento en el plano horizontal, pero carecer absolutamente de sabiduría si no tiene una conexión con Dios. Y los hijos de Dios, por misericordia de Dios, son educados permanentemente en la palabra de Dios, en su palabra, y eso nos va haciendo sabios, ¿cierto? El que tiene falta de sabiduría dice, pídala a Dios. Por lo tanto, comenzamos a vivir esta realidad: conocimiento y sabiduría. Qué lindo, ¿cierto? También los valores son lo que nos identifica como personas. Y realmente es importante que si decimos que somos hijos de Dios, por lo tanto los valores que tenemos tienen que estar en armonía con la palabra de Dios. Nuestros valores hablan mejor que nosotros. Amén. Los valores que nosotros tenemos hablan mejor que nuestras palabras. Los valores son las acciones por lo que nosotros somos conocidos. También cuando definimos a una persona, generalmente la destacamos y la definimos por sus valores. Si usted tiene que hablar, por ejemplo, describir a alguien, usted se va a enfocar en los valores que tiene esa persona, más que la descripción física, ¿cierto? Eso es subjetivo, pero uno va a describir los valores. Esta persona es buena, esta persona es honesta, esta es una persona tranquila, esta es una persona que es solidaria, es confiable, es generosa, o es conflictivo, o es... Bueno, muchas cosas que podemos decir. Por lo tanto, los valores son lo que nos representa. Los valores forman parte, por lo tanto, de nuestra personalidad. Lo vamos incorporando en nuestra personalidad. Es más, los valores pueden modificar nuestro carácter. Cada uno de nosotros tiene una forma de reaccionar, una forma de ser, un carácter. Pero el valor puede ponerle peso, freno, control. Cuando yo incorporo un valor que el Señor me revela o me enseña, eso afecta positivamente mi carácter. Bueno, la palabra de Dios habla del carácter de Cristo, que es el fruto del Espíritu. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, estamos hablando del carácter de Cristo en el creyente. Por lo tanto, la palabra de Dios se encarga, ¿cierto?, de ir desarrollándonos en nuestra personalidad. De eso se trata. Yo no puedo estar todo el tiempo fingiendo, aparentando, porque en algún momento, ¿cierto?, si no tengo un buen sistema de valores, eso va a ponerse en evidencia y la sorpresa va a ser grande, ¿cierto? Y frente a esto también podemos decir que los valores sufren cuando son puestos a prueba por una situación extrema. Probado, ¿cierto? Y en esas situaciones extremas, los valores o se afirman o se caen. ¿Cierto? ¿Cierto? O se afirma la persona en esos valores y pasa la prueba, o definitivamente la consistencia de ese valor no era tan grande, por lo tanto el valor se cayó. Y a veces uno se sorprende, personas en un escenario normal tienen una forma de comportarse, pero sin embargo en una situación de prueba, de presión, la reacción puede ser totalmente adversa. Estas salidas de madre que se llama, ¿cierto? Este arranque de ímpetus, este afloramiento del viejo hombre o de la vieja mujer, ¿cierto? Claro, ocurre, es así. Por lo tanto, también podemos decir que los valores son paulatinamente corregidos cuando llegamos al conocimiento del Señor. Y en esto la palabra de Dios es la que nos confronta con nuestras convicciones personales. Por ejemplo, una mala experiencia me puede enseñar a mí a ser desconfiado.
Sin embargo, cuando Dios me recoge, cuando yo tengo una experiencia de conocer al Señor, Dios trata conmigo en esa desconfianza y me confronta a que yo no debo ser así con las personas. Porque de alguna manera yo tengo que transmitir también confianza. Y yo, para ganarme la confianza de alguien, para hablarle de Cristo, yo debo también confiar en esa persona. Por ejemplo, ¿ha conocido cristianos mal pensados o cristianos desconfiados? En algún momento Dios tiene que confrontarles, porque eso no corresponde al comportamiento de un verdadero hijo de Dios. La palabra de Dios tiene la virtud de confrontarme, de sacar a la luz los rasgos de mi personalidad que no están de acuerdo a su palabra o a los valores. Entonces, hermano, mientras yo más me expongo a la palabra de Dios, más vulnerable quedo a la influencia de el Espíritu de Dios que está en la palabra de Dios. Él dice: mis palabras son espíritu y son vida. Veíamos, hermanos, la palabra en la semana pasada de que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Y penetra, dice, hasta los tuétanos, ¿cierto? Las coyunturas. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque por fuera nosotros podemos aparentar tener una excelente vida, aparentar, ¿cierto?, estar bien, pero la palabra de Dios, cuando me confronta, es como si una persona se acostara en un quirófano y viniera el cirujano más hábil con el bisturí más potente para entrar a lo más profundo. A veces hay tumores que son inoperables, donde los médicos dicen: yo no puedo operar aquí, no puedo, porque el tumor está tan ramificado, pero sin embargo el bisturí del Señor, la palabra de Dios, opera quirúrgicamente y penetra hasta lo más profundo para sacar lo malo, para borrar, para sanar las situaciones extremas, las crisis, los abusos, la violencia, los recuerdos tristes, las experiencias traumáticas. A veces por mecanismo, Dios nos hizo así. Dios permite que nosotros olvidemos. Por salud psicológica, para enfrentar nuestro día a día, esas cosas quedan ocultas, quedan como guardadas en la memoria. Pero alguien dijo: la memoria del hombre no pierde nada, simplemente las cosas están guardadas. Y por técnicas, a veces los psicólogos, ellos logran activar la memoria a través de un interrogante, pero ese profesional está limitado, porque todo corresponde, el diagnóstico que él va a dar, según la información que el paciente le dé. Pero nosotros no necesitamos darle ninguna información al Señor, porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, es la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos confronta, saca a la luz el recuerdo, opera quirúrgicamente para descubrir aquello que estaba tan protegido, tan oculto, tan privado, tan íntimo, que nadie sepa, pero Dios lo sabe. Lo triste, hermanos, es que a veces no le permitimos a Dios que haga esto. Pero el Señor dice en su palabra: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, la calidad de vida abundante depende de cuánto yo le permita a Dios confrontarme en esa penetración a mi mundo interior, privado, para sanarme de todo eso. Porque, hermanos, a veces vivimos, tenemos reacciones, tenemos malas actitudes, y uno dice: ¿por qué esta persona, si tiene a Cristo, tiene esta forma, estas reacciones, este carácter? Es porque tal vez no le ha permitido al Espíritu Santo que entre, la palabra de Dios penetre y lo confronte y saque a la luz todo eso.
Hermanos, esta operación puede ser dolorosa, vergonzosa puede ser un poco, pero será solo un momento, porque el mismo Señor se encarga, una vez operado, de poner, ¿cierto?, de sanar esa cicatriz, cerrar esa herida, para que vivamos libres. Así dice la palabra: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Por lo tanto, ¿qué nos hace libres? El conocimiento de la verdad. Los valores, por lo tanto, por la palabra, son confirmados o definitivamente debemos, o los incorporamos o los desechamos, pero la palabra siempre nos confrontará. La palabra de Dios en Romanos 12:2 dice que nosotros debemos renovar nuestra mente. Es un versículo muy conocido que dice que nosotros debemos renovar nuestra forma de pensar. No sé si lo encontró, ya, no importa. Para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este texto nos habla del permanente proceso de renovación que nosotros debemos experimentar. Fíjese, esa palabra transformados viene del griego metamorfosis, que habla del proceso de la metamorfosis de una, por ejemplo, de una oruga hasta ser una mariposa. Si yo no renuevo mi mente, si yo no permito a Dios que trate conmigo para que yo incorpore los valores de Él, voy a vivir permanentemente como una oruga. Si yo le permito a Dios esta transformación de mi mente, yo puedo experimentar esa libertad, esa nueva imagen, ¿cierto? Hermanos, una oruga es repulsiva, una mariposa es atractiva, ¿cierto? Una oruga se arrastra, una mariposa vuela. Esas diferencias son notorias cuando nosotros no nos sometemos al proceso de la transformación o de la metamorfosis. ¡Wow! ¿Puede decir amén? También existe en nosotros una escala de valores. Y esta escala de valores, desde los más fundamentales hasta los más sencillos o simples, en los relevantes y los que no lo son, nosotros debemos tener una actitud. Hace unos días vi o leí algo, me parece que lo compartí, acerca de un malabarista. ¿Ha visto los malabaristas en los semáforos? Que tiran, por ejemplo, esferas, bolas, ¿cierto? La tiran y bueno. Los valores nuestros son como esas esferas que nosotros estamos constantemente manejando. Y hay una que es de cristal. Entonces, se me pueden caer cualquiera, pero la de cristal nunca se me puede caer. Si se quiebra, el daño es irreparable. Así de sagrados deben ser nuestros valores. Debemos protegerlos y defenderlos a como dé lugar. Nosotros no podemos negociar con los valores que tenemos o con los valores que creemos. Por lo tanto, en esta escala de valores, desde los más fundamentales hasta los más sencillos o simples, los relevantes o los que no lo son tanto, no deberían ser negociables, ya que transarlos significaría un retroceso. Y a veces hay personas que por presión o por circunstancias lamentablemente ceden y negocian sus valores.
¿Cuántas personas que para nosotros eran personas intachables? Sin embargo, un poco de dinero les hizo transar con sus valores y perdieron la honestidad, la honradez y se dieron a la corrupción. Nos duele, hermanos, que una institución tan prestigiosa, por ejemplo, como Carabineros de Chile, hoy día, dentro de la opinión general, ellos perdieron la categoría de ser una de las instituciones más prestigiosas por este acto, no sé, o esta cultura de un grupo de personas que lograron, ¿cierto?, estafar al Estado de Chile con esa cantidad exorbitante de dinero. Y las personas que fueron y que han sido investigadas en esto, hermanos, son la vergüenza de su familia, degradados y tratados como delincuentes. Porque en algún minuto ellos hicieron una promesa como uniformados, pero sin embargo la tentación, el dinero, pudo más que los valores que ellos pensaban tener o querían mantener. Por lo tanto, hermanos, veamos este capítulo que de alguna manera nos enseña acerca de los valores. El primer valor que vamos a ver es el valor de la vida. Debemos agradecer a Dios la vida. Es un don de Dios la vida. Como decía una hermana, no sé qué tan hermana, pero decía: gracias a la vida que me ha dado tanto. Medio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco. ¿Qué más dice? Y en el alto cielo, el cielo estrellado, y en las multitudes, la mujer que yo amo. Ah, bueno, también. Eso lo dice esta hermana, ¿cierto? Da gracias a la vida y no creyendo en Dios. Tal vez, no lo sé. Hermanos, podríamos hablar mucho de esto, pero esta canción yo creo que de alguna manera grafica la actitud que debemos tener frente al don de la vida. El don de la vida, usted está aquí, usted existe, ¿cierto? Usted ha experimentado tantas cosas, así como las agradece Violeta Parra, así también nosotros debemos agradecerlas. ¿Les conté la historia de Facundo Cabral? No. Sí. Sí. La repito, bueno. Facundo Cabral nació en una familia muy pobre. 7 hermanos, y fue cuando niño pequeño abandonado por su padre. Y su madre, dentro de la pobreza extrema, logró sacar adelante a sus hijos. Solamente que de los 7, solamente 4 llegaron a ser adultos. Los demás murieron por hambre, por enfermedades adquiridas. Entonces, Facundo Cabral comienza a desarrollar un odio hacia su padre muy grande, un resentimiento. Y con todas las habilidades artísticas que tenía, él comienza a triunfar en la vida. Y de repente su madre dice: Facundo, tengo que hablar contigo. Yo veo que tú vas hacia la fama. Y en algún momento de tu vida te vas a encontrar con tu padre. Y yo quiero decirte 3 cosas acerca de esto. Número 1, no te olvides lo que dice el libro sagrado. Honra a tu padre y a tu madre. Segundo, ese hombre es el que te permitió la existencia, la vida. Y tercero, ese hombre es el hombre que yo más amé, que más amo y que amaré. Y Facundo quedó con ese discurso de su madre, y un día se encuentra con su papá.
Lo reconoce porque su mamá siempre tenía en la cabecera de su cama una foto de él cuando era joven. Él lo vio tal vez mucho más mayor, y cuando lo tiene delante de sí, él tiene que en ese momento tomar una decisión: o lo odio o lo amo. Y decidió amarlo, y con él fue amigo hasta que el padre murió. Y escribió la canción: no soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi color e identidad. Cada uno debe dar gracias a la vida que Dios nos ha dado, hermanos, y eso es importante. ¿Por qué debemos agradecer a Dios? Tenemos tantas razones. Agradecer a Dios por la paz, agradecer a Dios por esta patria que nos ha permitido nacer y crecer, agradecer a Dios por nuestros padres, que bueno o mal trabajo hicieron, pero yo creo que pusieron lo mejor de sí para formarnos. Agradecer por la educación que tenemos. Podemos leer, podemos escribir. Agradecer al Señor por los bienes que administramos. Agradecer por la familia que tenemos. Agradecer por la familia espiritual, la iglesia que el Señor nos da. Agradecer por el trabajo que podemos realizar. Agradecer por el pan nuestro de cada día, que es una realidad en nuestra mesa. Agradecer por el techo que nos protege. Agradecer por los amigos que Dios nos ha dado. Agradecer por los hermanos en la fe que tenemos. Fíjese que en este capítulo, Eclesiastés dice: me volví, dice, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos. Dice: sin tener quien les consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Personas que en otros lugares sufren violencia. Personas que lloran y no hay quien les consuele. Personas que son oprimidas por el poder desmedido de sus opresores. Esa es la realidad. Y Eclesiastés es testigo de esta situación. Por tanto, hermanos, para nosotros es importante darle gracias a Dios por la vida que Él nos ha dado. Él lo pone en una posición tan extrema. En el versículo dice, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía, porque ellos ya dejaron de sufrir. Y en el versículo 3 lo lleva a un plano más extremo y dice: y tuve por más feliz que unos y otros al que no había sido aún, que no ha visto las malas obras de debajo del sol, que debajo del sol se hacen. Es decir, personas que lloran y no tienen quien les consuele, personas que son oprimidas por el poder desmedido de sus opresores. El sufrimiento está en esta vida, que Él llega a envidiar a los que ya se fueron. Y en el versículo 3 llega a envidiar a los que no nacieron, que no vieron cómo era la vida que había acá en la tierra. Por lo tanto, hermanos, dele gracias a Dios por la vida. Y dele gracias a Dios por disfrutar de lo que tiene. Hermanos, es tan grande la bendición que nosotros tenemos, donde usted puede llevar, por ejemplo, su Biblia debajo del brazo. Y nadie debe interferir en su fe en Cristo. Nadie puede acusarle. Nadie puede discriminarle por su fe en el Señor. Usted puede prender la radio y escuchar programas cristianos y alimentar su alma, su espíritu, recibir alabanzas, himnos que vienen en su propio idioma a su casa, o encender la televisión y ver programas cristianos. Esa es una bendición grande. Hermanos, 0,2% fue el IPC este mes. 0,2%
aquí en Chile. Al otro lado de la cordillera, el peso se devaluó en un casi 30% en 4 días. Imagínense qué pasa con la gente que va a comprar el pan, que hoy día lo compra a 1.000 pesos y esta otra semana a 1.500 pesos. Esa inestabilidad es tan dramática fuera de nuestras fronteras. ¿Cómo no darle gracias a Dios? Estar disfrutando de esta estabilidad económica. Usted puede tomar la decisión de guardar su dinero o de depositarlo. No es mucho el interés que le van a dar, pero su dinero no se va a devaluar. Darle gracias a Dios. Lo segundo, el valor del trabajo. El valor del trabajo. Dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Nosotros debemos reconocer que el trabajo es una bendición de Dios. Jesucristo dijo, mi Padre trabaja y yo trabajo. Hermanos, el trabajo nos dignifica. El trabajo es una oportunidad de traer bendición a nuestro hogar. El trabajo nos permite desarrollarnos en nuestras habilidades, nuestras aptitudes. El trabajo también nos hace merecedor de un salario justo. El trabajo es lo que a mí me hace resaltar mi calidad de hombre, de sostenedor, de jefe de hogar. Si yo trabajo y llevo el sustento a mi hogar, siento que mi calidad de persona y de padre de familia me dignifica. Por lo tanto, yo debo agradecer al Señor el trabajo. Versículo 4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. El trabajo debe ejecutarse siempre con las motivaciones correctas. Es decir, dar un bienestar a la familia, suplir sus necesidades, pero no para competir con su vecino, con su prójimo. No para lograr tener lo que los demás tienen. No para ser más o tener más que otros. Eso es lo que la palabra de Dios objeta con respecto al trabajo. Es una mala actitud el esforzarse por envidia a los demás. Esto trae aflicción de espíritu. Versículo 5 dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. Tampoco es correcto el no trabajar. La única carne que comerá el necio será la de su propia flojera. Así es. Versículo 6 dice, más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Este texto nos enseña que debemos buscar un equilibrio. Sí, es decir, que el trabajo nos permita también disfrutar. Y no debemos esclavizarnos para al final lamentarnos no tener tiempo para disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Una frase que yo escuché hace mucho decía, no vivimos para trabajar, sino que trabajamos para vivir. Y hay personas que caen en la trampa, donde el jefe lo presiona un poco, quédate un par de horas más, puedes venir este feriado, puedes tomar este turno de la noche, puedes hacer este trabajo, ¿qué te parece si hacemos un tratito? Y por ahí lo va atrapando en una red, hermanos, de trabajo, donde la persona sin darse cuenta se esclaviza. Y donde al llegar a su casa no llega a acostarse, sino que a desplomarse. Y el versículo 7 dice, me volví otra vez y vi vanidad. Lo tercero, el valor del compañerismo.
Dos valores importantes, ¿cierto? La vida y el trabajo. Y ahora, el compañerismo. ¿Cómo comienza? Las cosas tienen otro valor cuando se disfrutan en compañía de otros. Se disfrutan más, se aprecian más. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, compartieron la primera tele que adquirieron. Ay, yo creo, hermanos, que, no sé, los jóvenes no saben de esto, pero cuando había un vecino que tenía un poquitito de plata, él se encalillaba, por decirlo, en una tele grande, habilitaba una sala, sacaba los muebles y cobraba para que los niños del barrio vayan a ver tele ahí. Y se pagaba una entrada. ¿Cierto? Ay, hermano. Así era. Pero de repente Dios nos bendijo y tuvimos nuestra propia tele en nuestra propia casa. Un Antú de Westinghouse, Geloso, Philco, Philips, Boloco, RCA, IRT, bueno, blanco y negro. Y tenían una perilla central para cambiarlo. Pero, hermano, ¿cómo era eso de ver tele en nuestra propia casa? Eso era grande, ¿cierto? Hoy ya tienen tele. Sí, tenemos tele. Te invitamos. Tener un refrigerador, ¿cierto? El vecino de la esquina tiene refrigerador. Y todo el barrio sabía. Entonces, ese vecino que tenía el refrigerador tenía la obligación moral de tener hielo. Porque llegaban, vecino, me convida hielo, ¿cierto? Pero cuando usted tuvo su propio refrigerador, qué diferencia, ¿cierto? Poder tener ahí sus bebidas frescas. La gelatina, por fin podemos comer gelatina con un poquito de fruta, ¿cierto? Unos platanitos rebanados encima y ponerla en el refrigerador nuevo. Compartir todas esas cosas. El teléfono. El vecino tiene teléfono. Oh, tiene teléfono en la casa. Era un aparato que uno lo indicaba así y hacía un ruido con una campanita, ¿cierto? Hermanos, ¿cómo salvaban esas situaciones? De repente alguien se enfermaba, vecino, ¿sabe que se enfermó? Podemos llamar la ambulancia. El teléfono de ese vecino se transformaba en el teléfono público de todo el barrio. Y así compartir esas cosas. Ahora tener el teléfono en la casa. El auto, el que primero tenía auto era la ambulancia del barrio, prácticamente. Compartir todas esas cosas, hermanos. Qué lindo fue. O compartir otras cosas como algunos intangibles, como por ejemplo el ascenso en el trabajo. Cuando era ascendido a alguien o le subían el sueldo, ¿cierto? Siempre había como la ocasión de compartir en familia. Es una satisfacción que se disfrutaba compartiéndola. O tal vez recibir un título académico. Se recibió, ¿cierto? Recibió su título. Era motivo también de una celebración. Ninguno que haya invertido 5 años de su vida en una carrera universitaria guarda el título debajo de la cama o en algún mueble, sino que siempre es un motivo de compartir, el compañerismo. Un aniversario. Este servidor va a cumplir 42 años. Con la misma verdad, hermanos, 42 años, un aniversario de matrimonio o una nueva casa, ¿cierto?
como decía nuestro hermano Tito Fernández, ¿cierto? Una nueva casa. Cosas que nadie las disfruta solos. Y eso es el valor del compañerismo que yo quiero compartir con ustedes. Aprecie las relaciones, aprecie los amigos, aprecie esas personas que le aman, esas personas que le han acompañado por muchos años en su vida. Aquellas personas que han sido testigos de sus etapas, diferentes etapas. Su matrimonio, sus hijos, el matrimonio de sus hijos, la llegada de los nietos, etc. Aquellas personas que se atrevieron a decirle francamente cuando usted se estaba deslizando. O aquellas personas que le acompañaron en sus triunfos y sus victorias. De eso se trata, hermanos, este principio del valor de la amistad, el valor del compañerismo. Versículo 8 dice, está un hombre solo y sin sucesor, no tiene ni hermanos, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se preguntan, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? ¿Para quién trabajo yo? Yo debo preguntarme esto. ¿Para mí mismo? ¿Para mi realización personal? ¿Para mis satisfacciones o mis metas personales? ¿O trabajo para mi familia? ¿O trabajo para Dios? ¿Para quién? El trabajo del solo, que no tiene sucesor, ni hijo, ni hermano, pero que nunca deja de trabajar, realmente nunca se da cuenta de que está cometiendo una locura. Las cosas, la vida, las satisfacciones, las metas logradas son para compartirlas. No con cualquiera, con los compañeros, las compañeras, la familia, la esposa. En el versículo 9 dice, mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo. Las rentas individuales no superan la renta colectiva del trabajo junto a un compañero, porque éstas se potencian, logrando un efecto multiplicador, tanto en satisfacción final como en el hecho de hacerlo juntos. Qué lindo es trabajar juntos. Siempre se recomienda a los matrimonios, por ejemplo, que compartan algunas actividades juntos, porque las satisfacciones son mejores. Busquen cosas que hagan juntos. El tiempo libre, por ejemplo, busquen algo que puedan practicarlo entre ellos. El versículo 10 dice, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. El compañerismo tiene beneficios en la asistencia que se entregan el uno al otro cuando se debilitan o cuando alguno cae. Si no hay un compañero, solo está el triste lamento solitario y darse cuenta a sí mismo y darse a sí mismo el ánimo para incorporarse. Y si no está ese ánimo, quedará postrado. El versículo 11 dice también, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? El ánimo, el estímulo, el reconocimiento, el brindar calor cuando el ambiente está frío. El abrigarse mutuamente se puede lograr solo cuando hay compañerismo. Transmitirse ese aliento, ese calor, cuando los vientos invernales de la prueba y de las crisis tratan de congelar nuestro espíritu. Qué bien nos hace contar con alguien, un compañero en esta vida, un amigo, un esposo, una esposa. Versículo 12 dice, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. También frente a los enemigos, frente a los ataques, a aquellas cosas que no podemos enfrentar solos, qué bueno es tener un compañero, una compañera que se ponga de su lado, que haga causa común con usted, que solidarice con su causa y que además esté dispuesto a defenderle. En este texto,
usa la analogía del cordón de 3 dobleces. Y no pocos aluden a que además de tener un compañero, también tenemos al Señor con nosotros. Estos textos los podemos aplicar definitivamente al matrimonio, ya que una buena relación de pareja puede permitir vivir cada uno de los episodios de la vida y salir vencedores. Encontré en el Facebook 7 sugerencias que deben practicar las parejas cada día para tener una relación de calidad y duradera. No sé si usted lo vio. Número 1, estoy hablando de parejas, matrimonios. Número 1, besarse. Un beso. Número 2, abrazarse. Aquí no hay palabras, simplemente los brazos extendidos para abrazar, como que relajan, como que se produce un alivio, un descanso. Tercero, escucharse, tener esa generosidad mutua de escucharse. Cuarto, mimarse. No puedo explicar esto, hermano, pero yo creo que usted me entiende, ¿cierto? Ya. Quinto, perdonarse permanentemente, el perdón. Sexto, reírse juntos, reírse de la vida. Y séptimo, confesarse el amor. Cosas sencillas, de muy bajo costo, pero de alto impacto. Y por último, hermanos, número 4, el valor del liderazgo. Dice el versículo 13, aquí yo veo el liderazgo como una oportunidad que cada uno de nosotros a veces espera, una oportunidad de servicio, una oportunidad de sacar todo el potencial que está en algún desafío relevante en la vida. Dice el versículo 13, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. El liderazgo no tiene que ver con recursos, sino en el que hace una buena asimilación de las enseñanzas de la vida. La formación de un líder está relacionada también con la capacidad de recibir consejos. Curiosamente, quienes más necesitan buenos consejos son los que peor lo reciben. Así es. Por otro lado, nunca el rey o el que gobierna será feliz si carece de sabiduría, de esa sabiduría necesaria para gobernar. El versículo 14 dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Esto nos enseña que las experiencias más difíciles de la vida, como haber estado en una cárcel o en una situación extrema, no limitan el ejercer liderazgo. Como por ejemplo José, que salió de la cárcel para reinar en Egipto. Al contrario, el proceso del zarandeo o de la prueba posibilita la separación de aquellas cosas que no aportan y nos permiten valorar las que en verdad valen. Es decir, las pruebas y las crisis nos hacen ordenar las prioridades correctamente. Qué interesante. Versículo 15. Dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. ¿Qué quiere decir esto? Estas habilidades y competencias le pueden catapultar para estar en sitiales de poder, suceder a un rey necio y contar con el apoyo popular. Y qué lindo momento es ese, ¿cierto? Por ejemplo, ser presidente del sindicato. ¿Se le pasó alguna vez por la mente eso?
ser presidente de la Junta de Vecinos, ser presidente del Centro de Padres, del curso. Bueno, sin embargo, versículo 16 dice: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Qué significa esto? El liderazgo, por muy popular que sea, nunca se debe olvidar que tiene fecha de vencimiento, que es solo un tiempo breve la oportunidad que se tiene para servir en esos niveles, porque al poco andar vendrán otros que comenzarán a encontrarle defectos a su gestión, a criticarle, a encontrarle todo malo, para que venga el que ellos piensan que debe venir. Y esto es vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos, 4 valores. Valore la vida que el Señor le ha dado. Valore el trabajo que Dios le permite y le concede hacer. Valore el compañerismo, la amistad, la relación de pareja. Y valore las oportunidades de servicio en esos niveles mayores. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Señor, gracias por la palabra. Gracias por este capítulo, Señor, que tú nos has mostrado en este día de tu palabra. Capacítanos, Señor, para amar la vida. Amar, Señor, el lugar donde tú nos tienes viviendo. Amar las oportunidades, Señor, de servicio que tenemos. Amar, Señor, aquellos que han invertido su vida en nosotros. Señor, ayúdanos a valorar también el trabajo, el servicio que podemos hacer. Agradecerte, Padre, la bendición del trabajo que tenemos, la remuneración que recibimos. Señor, gracias por el valor del compañerismo, apreciar las buenas relaciones, amar las personas que nos aman, respetarles, Señor, y apreciarles y compartir con ellas los buenos momentos. Señor, y también gracias por el valor del liderazgo. Tu palabra nos dice, Señor, que nosotros estaremos por cabeza y no por cola. Señor, somos llamados a liderar. En el mundo, Señor, en nuestra sociedad, los hijos de Dios son llamados a ser líderes. Líderes, personas influyentes, personas que aporten en la vida de otros, personas que enriquezcan a otros con su sabiduría, personas, Señor, que ayuden a otros a tomar sabias decisiones. Señor, no importa en qué posición estemos, pero tu palabra nos llama, Señor, a ejercer influencia, ser sal, cambiarle el sabor, enriquecer, Señor, nuestra sociedad y ser luz, iluminar el camino de muchos que andan, Señor, desorientados en esta vida. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.